Estimados alumnos y alumnas, en este video presentaré un breve resumen sobre filosofía clásica en tres filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Empecemos por Sócrates. Sócrates nació en Atenas, en la antigua Grecia. Mientras que los filósofos presocráticos examinaban el mundo natural, él hizo énfasis en la experiencia humana, concentrándose en la moralidad individual, cuestionando lo que hace una vida buena y discutiendo aspectos sociales y políticos. Su trabajo y sus ideas se tornaron la fundación de la filosofía occidental. Aun cuando Sócrates haya sido considerado uno de los hombres más inteligentes que ya existieron, nunca se escribió ninguno de sus pensamientos, y lo que sabemos sobre él está basado en el trabajo de sus alumnos y de sus contemporáneos, principalmente los trabajos de Platón, Xenofonte y Aristófanes. El método socrático aún es bastante utilizado hoy, principalmente en las carreras de derecho en diversas universidades por el mundo. Primero, se pide al alumno que resuma el argumento de un juez, por ejemplo. Enseguida, le pregunta si él está de acuerdo con aquel argumento. El profesor entonces actúa como abogado del diablo, levantando una serie de cuestiones para hacer con que el estudiante defienda la decisión. Al aplicar el método socrático, los estudiantes de derecho pueden empezar a pensar críticamente, usando la lógica y la razón para crear sus argumentos y también buscar e identificar las fallas de sus posicionamientos. Platón. Platón es uno de los fundadores de la filosofía occidental. Platón nació en Atenas, cerca del año 429 a.C., en una familia de aristocracia griega. Por causa de su clase social, fue educado por profesores renombrados. Entretanto, ningún pensador tuvo mayor impacto sobre él que Sócrates, por causa de su habilidad de debatir y producir diálogos. De hecho, los trabajos escritos de Platón son la fuente de información de la mayor parte de lo que sabemos sobre Sócrates. Aunque su familia esperara que siguiera la carrera política, dos eventos llevaron a Platón a alejarse de ese modo de vida: la guerra de Peloponeso, en la cual, después de la victoria de Esparta, muchos parientes de Platón que integraban la dictadura fueron alejados por corrupción, y la ejecución de Sócrates en el año 399 a.C. por el nuevo gobierno ateniense. Platón entonces se volcó a la filosofía y comenzó a escribir y viajar. En Sicilia estudió con Pitágoras y cuando regresó a Atenas fundó la Academia, una escuela donde él y otros individuos con pensamientos semejantes enseñaban y discutían filosofía y matemática. Entre sus alumnos estaba Aristóteles. Los diálogos de Platón abordan una variedad de asuntos que incluyen temas como el arte, teatro, ética y moralidad, la mente y la metafísica. Son 36 diálogos escritos por Platón, además de 13 cartas, cuya autenticidad es discutida por los historiadores. Uno de los conceptos más importantes desarrollados por Platón es la teoría de las formas, en la cual afirma que la realidad existe en dos niveles específicos: el mundo visible, que es hecho de imágenes y sonidos, y el mundo inteligible, el mundo de las formas, que da sentido y existencia al mundo visible.
Por ejemplo, cuando alguien ve un bello cuadro, la persona tiene la habilidad de identificar esa belleza, porque tiene un concepto abstracto de lo que es la belleza. De esa manera, las cosas bellas son vistas como bellas porque hacen parte de la forma de belleza, mientras que los objetos en el mundo visible pueden cambiar y perder su belleza. La forma de la belleza es eterna, inmutable y no puede ser vista. Platón consideraba que conceptos como belleza, coraje, bondad, templanza y justicia existían en el mundo de las formas integrales, forma del tiempo y del espacio, no afectado por el mundo visible. Con la teoría de las formas, Platón incorporó el pensamiento abstracto como medio para desarrollar un gran conocimiento. En la República y en otro diálogo bastante conocido, Fédon, Platón discute su comprensión de la racionalidad y del alma. De acuerdo con él, el alma puede ser dividida en tres partes: razón, espíritu y apetito. De manera semejante, Platón creía que en una sociedad perfecta, la razón debería ser representada por una clase de guardianes, legisladores que lideraran con base en la filosofía, y los cuales los ciudadanos seguirían sinceramente. El espíritu sería representado por la clase de los asistentes, soldados que forzarían el resto de la sociedad a obedecer a los guardianes. Y el apetito sería representado por los trabajadores, los productores y los comerciantes de la sociedad. Platón daba gran importancia al papel de la educación y la consideraba uno de los elementos más importantes para la creación de un estado saludable. Él veía la vulnerabilidad de la mente infantil y entendía que el pensamiento de los niños podría ser fácilmente moldeado. Platón creía que el pueblo ateniense era corrupto, fácilmente seducible y crédulo en la retórica. La educación era esencial para formar una sociedad justa. Aristóteles. Aristóteles nació cerca del año 384 a.C. Aunque poco se sabía respecto de su madre, su padre era médico de la corte del rey macedonio Amintas II. La conexión y afiliación a la corte macedonia continuarían a hacer el papel importante en su vida. El padre y madre de Aristóteles murieron cuando él aún era joven, y con 17 años su tutor lo envió para Atenas en busca de una educación superior. Fue en Atenas que él ingresó a la academia, permaneciendo allá por los próximos 20 años como alumno y colega de Platón. Cuando Platón murió en el año 347 a.C., muchos creían que Aristóteles asumiría el lugar de él como director de la academia. En aquel momento, entretanto, como ya discordaba de diversos puntos del trabajo de Platón, por ejemplo, discordaba de la teoría de las formas, él no fue invitado para ese cargo. En el año 338 a.C., él regresó a Macedonia y comenzó a trabajar como tutor del hijo del rey Felipe II, que tenía 13 años y vendría a ser llamado de Alejandro el Grande. Cuando en el año 335 a.C. Alejandro se tornó rey y conquistó Atenas, Aristóteles regresó para allá. La Academia de Platón, ahora dirigida por Xenócrates, continuaba a ser la mayor escuela de la ciudad, y Aristóteles decidió crear la suya, que la denominó Liceo. Aunque Aristóteles haya preocupado de diversos temas, una de sus contribuciones más significativas para el mundo de la filosofía y del pensamiento occidental fue la creación de la lógica. Para él, el proceso de aprendizaje se establece en tres categorías distintas:
teoría, práctica y producción. La lógica, entre tanto, no pertenece a ninguna de esas categorías. En lugar de eso, la lógica era un instrumento utilizado para obtener conocimiento, tornándose de esta forma el primer paso del proceso de aprendizaje. La lógica nos capacita a descubrir errores y establecer verdades. En su texto Analíticos anteriores, Aristóteles introduce la noción del silogismo, que se reveló una de las más importantes contribuciones en el campo de la lógica. El silogismo es un tipo de raciocinio en que la conclusión puede estar deducida con base en una serie de premisas y suposiciones específicas. Por ejemplo, todas las personas griegas son humanas, todos los humanos son mortales, siendo así, todos los griegos son mortales. Para explicar mejor lo que es el silogismo, el raciocinio puede ser sintetizado de la siguiente manera. Si todo X es Y y todo Y es Z, entonces todo X es Z. Los silogismos son estructurados en 3 proposiciones. Las 2 primeras son las premisas y la última es la conclusión. Las premisas pueden ser universales, usan palabras como todo, todos o ninguno, o particulares, por ejemplo, usando la palabra algunos, y aún afirmativas o negativas. Él, entonces, se propone a crear un conjunto de reglas a fin de producir una inferencia válida. Un ejemplo clásico es este. Por lo menos una premisa tiene que ser universal. Por lo menos una premisa debe ser afirmativa. Si una de las premisas es negativa, la conclusión será negativa. Por ejemplo, ningún perro es pájaro. Los loros son pájaros. Siendo así, ningún perro es un loro. Aristóteles consideró que 3 reglas se aplicaban a todos los pensamientos válidos: la ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del tercer excluido. Aristóteles rechazó la teoría de las formas de Platón. Su respuesta para comprender la naturaleza del ser fue la metafísica, aunque él nunca haya usado esa palabra, prefiriendo llamarla de filosofía primera. Entretanto, Platón veía la diferencia entre el mundo inteligible, hecho de pensamientos e ideas, y el mundo sensible, hecho de lo que está visible, y consideraba que el mundo inteligible era la única forma verdadera de la realidad. Aristóteles creía que separar los 2 mundos removería de ellos todo el significado. Además de eso, Aristóteles creía que el mundo era hecho de sustancias que podrían ser tanto forma cuanto materia, o ambos, y que inteligibilidad estaba presente en todas las cosas y en todos los seres. Aristóteles divide en 4 las causas de los seres: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Virtud. Otro trabajo de Aristóteles que causó gran impacto fue Ética. De acuerdo con él, el propósito de la ética es descubrir el propósito de la vida. Aristóteles se dio cuenta que la felicidad es el bien supremo y el fin perseguido por todos. Según él, las personas buscan las buenas cosas con el objeto de encontrar la felicidad y el medio para llegar a ella, y por lo tanto el proceso de la vida es la virtud. La virtud exige simultáneamente elegir y el hábito. Al contrario de otros medios para obtener la felicidad, como el placer y el honor, con la virtud, cuando un individuo toma una decisión, ella deriva de una disposición personal, que es determinada por las elecciones anteriores de esa persona.
Una elección virtuosa es, entonces, el medio término entre dos extremos, entre actuar con indiferencia o frieza en relación a alguien y ser exageradamente superviviente o atencioso. La elección virtuosa es la afabilidad. Para Aristóteles, la felicidad suprema es vivir en contemplación intelectual y utilizar la razón, que es lo que separa los humanos de los animales, en la más alta forma de virtud. Entretanto, para que alguien logre ese nivel de virtud, es necesario un ambiente social adecuado y que solo puede ser alcanzado con un gobierno adecuado. En este breve resumen que ustedes acaban de ver, presenté a tres importantes filósofos del período clásico de la filosofía griega. Sus influencias están presentes hasta el día de hoy en muchos de los quehaceres humanos, en el arte, en la educación, en la política, en la vida cotidiana.